Tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro, nos enseñes tu palabra, nos des revelación de ella. Unge mis labios, Dios mío, para hablar tus palabras y no las propias. Unge también el oído de mis hermanos para filtrar todas aquellas palabras que llegan a su mente, a su cabeza, Señor. Que se escuche la voz que tú estás hablándoles. Y unge esas palabras, llévalas a sus corazones para que ellos allí elijan, Dios mío, vivirlas. Porque solo así, Dios mío, volverá a ti cumpliendo el propósito como tú dices. Jamás regresa vacía. Y creemos eso y lo declaramos para todos nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos estudiando una serie titulada Lo que la gracia hace por mí. Y con ella lo que estamos intentando es buscar que nosotros tengamos un entendimiento más claro por qué razón Dios nos ha dado su ayuda y su favor de manera incondicional y no como resultado de nuestros esfuerzos. El cristianismo no se trata de lo que nosotros hacemos. El verdadero cristianismo se trata de creer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nosotros no nos tenemos que esforzar. Y no quiere decir que con ello no tenemos nada que hacer. Tampoco quiero que entendamos esa parte. Pero en aras de querer ganar el amor y el favor de Dios, tú y yo no tenemos que hacer nada. Simplemente debemos dejarnos amar. Él ya hizo todo. Y hay que creer conforme a la Escritura. Jesús lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, como dice la Escritura. No es como nosotros nos imaginamos. Hay una forma que Dios estableció. Amén. Ahora deseo introducir, el domingo pasado estudiamos una enseñanza que se tituló ¿Cómo opera a mi favor la gracia de Dios? Y te invito a que la escuches nuevamente en YouTube o en Spotify para que puedas entender de qué hablamos. Y ahora nos vamos a introducir al tema de hoy, pero antes quiero decirles algo importante. Y esto es el preámbulo de la enseñanza de hoy. Hace tiempo, Papá Dios me habló algo muy en lo personal, en esos tiempos personales con Dios. Y estos momentos suceden en el momento menos pensado. Yo iba manejando, iba por periférico, y en un momento Dios habló a mi espíritu. Y me habló sobre las verdades que Él nos ha dejado escritas en la palabra, a las cuales muchas veces no les damos la importancia de vida. Y son verdades acerca de lo que somos nosotros ante sus ojos. Y Él me aseguró que esa verdad es la verdad. Y no hay otra. Pero puso un mensaje muy claro, específico en mi interior. Y es este. Palabras más, palabras menos. Pero este fue el mensaje que Dios habló a mi espíritu y me dijo: el Hijo de Dios necesita aprender a escuchar y a creer lo que yo digo de ellos en mi palabra. Fíjate bien, necesita aprender a escuchar y a creer lo que Él dice en la palabra, lo que ahí está escrito. Porque hay otra voz que les va a hablar lo contrario. Y esa otra voz se nutre de lo que perciben cuando se enfocan en las circunstancias y de lo que imaginan en sus mentes cuando vienen las adversidades de su diario vivir. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos en problemas? Cuando estamos angustiados, dudamos de nuestra fe. Llegamos a dudar incluso si Dios es real. ¿Por qué razón? Porque nos andamos imaginando historias terroríficas. Nos andamos imaginando cosas de lo peor en nuestra cabeza y oímos eso en lugar de oír lo que está escrito en la palabra. Ahí la palabra dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en ese momento de adversidad yo me siento solo y abandonado. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué razón? Porque ponemos atención a lo que las circunstancias nos están hablando o a lo que nos imaginamos. Y termina diciendo: esa voz está influenciada por la voz de Satanás, quien busca debilitarlos en la fe para hacerlos dudar de mí. Ese fue un mensaje que Dios a mí me dijo. Y yo te lo comunico. Y después de que Dios me dijo eso,
hablando con Dios, yo sé que tú tienes una relación personal con Dios, pero cuando un momento de estos llega a suceder, se quiebra uno. Y así estaba yo, iba manejando, iba quebrado, iba llorando, iba en un tiempo con el Señor sumamente especial, algo íntimo entre Él y yo. Y Dios me dijo lo siguiente con mucha claridad. 2 cosas. Cada uno es responsable de creer lo que quiera. Estas 2 cosas son las 2 opciones. Una es lo que nos dice nuestra imaginación o lo que percibimos de las circunstancias o lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo te pregunto, ¿qué eliges creer tú? Así que dicho esto, entonces, la enseñanza del día de hoy habla acerca de una verdad de Dios para nosotros, muy valiosa, y la enseñanza de hoy la hemos titulado Somos amados incondicionalmente por su gracia. Amén. Somos amados, pase lo que pase. Esté sucediendo lo que esté sucediendo, somos amados incondicionalmente. Y el día de hoy, para nuestra enseñanza, vamos a utilizar 3 puntos importantes a través de los cuales habremos de considerar nuestra enseñanza para mantenernos dentro del tema y para no salirnos de él y para tener algo que nos quede en nuestro corazón. El primer punto es, Él nos ama con amor de Padre. Segundo, Él nos ama con un amor que no cambia. Y tercero, Él nos ama sin condición. Amén. Punto 1. Él nos ama con amor de Padre. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios ama a toda la humanidad? Pero de toda la humanidad, habemos algunos que hemos creído y hemos elegido creerle y seguirlo, caminar con Él. Y la Escritura, ciertamente, Dios ama a toda la humanidad, pero a aquellos que se han atrevido a creerle a Él, a creer a Jesús y a aceptar su sacrificio por ellos, Dios tiene un amor especial por ellos. Y mira, dice la Escritura en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, es decir, a todo el mundo, porque Dios ama a todo el mundo. Dios ama a toda la humanidad, a todo ser humano. Dios lo ama con un amor profundo. Entonces, dice, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Somos los que hemos creído el mensaje acerca de Jesús. Y sigue diciendo, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, es decir, a todos, porque los ama a todos. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, porque Dios los ama, ¿sí? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pero ahora leamos este otro pasaje. En 2 Corintios 6, 17. Y ahora lo dice específicamente a quienes hemos creído el mensaje, a quienes tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Y dice, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre. Y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17 y 18. Entonces, la manera como Dios ama a sus hijos, a quienes han creído, a quienes se han atrevido a salirse de la práctica de cómo se vive en el mundo, de vivir siguiendo a Jesús, con ellos Dios tiene un amor especial, muy particular. Tiene un amor de Padre. Cuando Dios creó al ser humano, lo diseñó
teniendo en su interior un vacío de amor. Y no lo puede llenar el ser humano con nada, sino solamente con eso, con amor. El hombre necesita no solo amor, necesita ser aceptado, necesita ser validado. Porque si no es aceptado y no es validado, no se siente amado. Se supone, hermanos, que estos aspectos los debimos haber recibido en nuestra casa paterna, de parte de nuestros padres. Ellos nos debieron de haber amado incondicionalmente. Ellos debieron de habernos validado, nos debieron de haber aceptado sin condición, haber celebrado nuestra llegada al mundo solo por ser lo que somos. E incluso la gente alrededor de nuestros padres, todos debieron de habernos dado amor y aceptación. Incluso ellos eran los responsables de habernos mostrado a Dios. Lo cierto es que en la vida de muchos de nosotros, nuestra historia pasada, nuestro crecimiento en nuestros hogares paternos, vivimos muchas experiencias que no debimos haber vivido, y en lugar de habernos sentido validados y amados, no nos sentimos de esa forma. Y en lugar de habernos revelado a Dios, nos enseñaron todo lo contrario. Lo cierto es que al caminar por la vida, llegamos a la conclusión de que nadie puede hacer eso, sino solo Dios. Porque los seres humanos fallamos, somos imperfectos. Estamos esperando de que nuestro padre o nuestra madre nos dé todo el amor incondicional, la aceptación, la validación, cuando ellos no fueron amados, no fueron validados, no fueron aceptados. Ellos mismos traen un vacío en su interior. Por esa razón se multiplica y se reproduce ese vacío. Y el ser humano camina por la vida deseando tener valor, deseando ser alguien, deseando sentirse plenamente amado. Por esa razón, Dios se declara a sí mismo como nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba al ser humano como Yahvé, como Jehová, el Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que cuando Jesús vino al mundo, la gracia y la verdad vinieron a ti y a mí por medio de Él. Y Jesús nos vino a enseñar de Dios, de Yahvé, como su papito. Y nos vino a enseñar que era padre de nosotros y nosotros éramos sus hijos. El Antiguo Testamento no decía eso. Y cuando Jesús empieza a mostrar a la gente y a enseñar que su padre, y habló de que él era el hermano mayor de los demás, los que habrían de creer, los fariseos se les iba la luz. Los fariseos se volvían locos. Y este loco, ¿qué cosas tan raras está sacando? Lo cierto es que Jesús nos vino a enseñar a Dios como un padre cercano. Y mira cómo Dios en una ocasión, hablando acerca de la tribu de Efraín, eso que le dijo a Efraín, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Y ver cómo dice. En Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué hermosa expresión, ¿eh? Y aquí en esta expresión dice, mis entrañas se conmovieron por él. El significado de esta palabra, entrañable amor, entrañable, entrañas.
es una palabra que tiene que ver con los órganos internos, con donde están las vísceras, los intestinos, donde está el páncreas, el hígado, los riñones, el vaso, todo eso que es la parte central de adentro del cuerpo, es lo que nosotros decimos las entrañas. Y cada vez que nosotros experimentamos un evento de amor demostrable hacia nosotros, a veces decimos, siento mariposas dentro. O sea, las entrañas lo sienten. ¿Sí? Lo mismo cuando tenemos miedo, hasta ganas de ir al baño. Se remueven las entrañas. ¿O nomás me pasa a mí? Así es. Mira, en la vida animal, en la vida salvaje, hay ocasiones en las que ha habido escenas donde, por decir, un león va tras un animalito y se lo va a comer, siente tal miedo que va corriendo y se va haciendo popó. Se relajan esfínteres por el miedo, porque se siente en las entrañas. Y este término, que esta palabra que tiene que ver con los órganos internos, con las entrañas, es porque reaccionan a las emociones más profundas, más intensas. Y esta expresión entrañable se llegó a convertir en la expresión griega más fuerte para expresar amor compasivo. Y ¿sabes una cosa? Dios nos ama con amor entrañable, a ti y a mí, que involucra todo su ser, que con el más alto y más grande nivel de amor, que está dispuesto a todo. Y tal fue su amor por nosotros, que por eso Él no escatimó enviar a Jesús, su Hijo, para morir por nosotros. La Escritura lo dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó con amor entrañable. Por eso se atrevió a enviar a Jesús para morir en lugar de nosotros. Quienes merecían morir por la vida de pecado que teníamos, éramos tú y yo. Pero el amor de Dios entrañable, tan compasivo era por ti y por mí, que Él voluntariamente mejor envió a Jesús. Mira, la misma naturaleza de Dios y la intensidad de este amor que Él tiene, por esa razón es que somos amados, no es porque hagamos o porque no hagamos. Somos amados porque Dios, su naturaleza así es. Él es amor. Este amor de Padre que Él tiene por nosotros es tan grande que no necesitamos tú y yo hacer nada para que Él nos ame. Tú tienes una bebé ahorita. ¿Es tu primer bebé? Sí. Nunca antes habías tenido un bebé, pero ha llegado tu bebé y dime una cosa. ¿Qué necesita hacer esta bebé para que la ames? Todos hemos tenido hijos, ¿verdad? ¿Han necesitado nuestros hijos hacer algo para ganarse nuestro cariño? ¡Wow! Brota, es espontáneo. Ok, esto que tú y yo sentimos por nuestros hijos, naturalmente hay algo en Dios que tú y yo no necesitamos hacer nada para que Él nos ame. E incluso los que ya tenemos hijos grandes, ¿en algún momento se han portado mal y nos han desobedecido abiertamente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les han desobedecido sus hijos o nomás los míos han sido así? Y yo te pregunto, ¿por qué se portaron mal? ¿Dejaste de amarlos? No, al contrario. Si nuestro amor a nuestros hijos es así en comparación con el amor de Papá Dios, ¿qué nos hace creer que Dios puede dejar de amarnos? Imposible. Imposible. Este amor de Padre
Es tan grande que no necesitamos hacer nada para que Él nos ame y tampoco hay nada que provoque que deje de amarnos. Hermanos, este amor de Dios hacia nosotros es muy distinto al amor que entre seres humanos nos expresamos. Y hay dos características importantes que necesitamos entender bien del amor del Padre. De lo contrario, no vamos a entender el nivel de amor que Dios tiene por nosotros y tampoco vamos a poderlo entender ni recibir nosotros. Y estas dos características son precisamente los dos puntos que siguen en nuestra enseñanza. Punto 2 de nuestra enseñanza. Él nos ama con un amor que no cambia. El amor es un rasgo de su carácter y es su misma naturaleza. La Escritura lo dice, mira, dice, pero en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Mira, Dios no tiene amor por nosotros. Él es amor. Tú y yo a veces tenemos amor por nuestro semejante y cuando nos la hacen no tenemos amor. Lo que queremos es darle unos buenos corrones. Pero Dios no. En Dios no pasa eso porque Él es amor. Él es fuente de todo amor. Y este amor de Dios nunca termina. ¿Sabes por qué? Porque Él es eterno. ¿Ves lo que dice la Escritura en Isaías 40:28? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno. El creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él es eterno. Él permanece siempre. Y como Él es amor, entonces el amor, su amor también es eterno. ¿Ok? Y si algo es eterno, quiere decir que no se acaba. Ahora, también la palabra de Dios declara que nuestro Dios no cambia. Y si Él dijo, Xochitl, te voy a amar. Si Él te lo dijo el año pasado, el día de hoy, sigue, no cambia. Porque Él no cambia. En cambio, tú y yo sí cambiamos. Pero Él no cambia. Permanece estable y sin variación al paso de todo el tiempo. Ve lo que dice la Escritura en Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, si Dios nunca cambia, su amor nunca cambia, Juan Carlos. Nunca cambia. Es estable siempre. Podemos cambiar tú y yo, pero Él no cambia. Es más, dice la Escritura, si tú y yo le somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no cambia. ¿Cuántos de ustedes saben que el amor no son solo palabras? ¿Cuántos de ustedes saben que el amor, para que de verdad sea amor, debe de haber demostraciones de amor? Pues el hombre, Dios ha amado al hombre sin que el hombre tenga que hacer nada para ganarse ese amor. Dios nos ha amado y nos lo ha demostrado porque nos ha amado aun cuando todavía ni vivíamos. Todavía no nacíamos y Él ya había enviado a Jesús. Porque sabía que Fabiola iba a nacer. Y Dios
ya envió a Jesús muchos años atrás de que nacieras, Fabiola. Es una demostración de un compromiso de Él contigo. Y lo es con cada uno de ustedes. Y lo es conmigo también. Mira lo que dice la Escritura en Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es decir, Jesús había venido, había hecho su sacrificio y Dios ya nos amaba, lo hacía por nosotros, los que habían vivido, los que estaban viviendo y los que vendríamos después. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Todavía no vivíamos y ya estábamos levantados con Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo, para nosotros era precisamente esto. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y por último, quiero decir lo siguiente para cerrar este punto. El amor se expresa de manera recíproca de dos lados. Uno es el amor que tú y yo le tenemos a Dios, pero otro es el amor que Él nos tiene a ti y a mí. Y quiero referirme específicamente al amor que Dios tiene por nosotros. Ese amor que Él tiene por nosotros es más fuerte que cualquier cosa. Nada lo puede apagar. Escucha muy bien, nada lo puede apagar. Ni nuestros defectos, ni nuestros errores, ni los pecados que cometemos. Su amor no puede ser destruido, no puede ser neutralizado con nada. Nada de lo que hagamos, ni cosas ajenas a nosotros, pueden apagar el amor que Él tiene por nosotros. No hay absolutamente nada más poderoso que el amor que Él tiene por nosotros. Sin importar de lo que estemos hablando. Y mira lo que dice la Escritura. Nada puede provocar que Dios deje de amarnos. Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Yo quiero preguntarte, ¿los problemas son el resultado de nuestras acciones, sí o no? Entonces, nosotros nos metemos en problemas. Es decir, nos equivocamos en algo, la regamos en algo, algo hicimos mal y ahora estoy en problemas. Y si estoy en problemas, ¿por eso me deja de amar? No. Si estoy afligido por causa de esos problemas, ¿por eso me deja de amar Dios? Ahora, si somos perseguidos, al que lo persiguen es porque la debe. ¿Es porque se robó algo? ¿Es porque hizo algo malo? Y el otro lo quiere justiciar. Entonces, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, alguien nos quiere matar porque la hicimos, porque nos portamos mal. Fíjate bien, no lo está diciendo así la palabra, pero los problemas, los peligros, la amenaza de muerte, las aflicciones, la persecución viene porque alguien nos quiere hacer mal, porque actuamos mal. Pero por todo eso, ¿Dios dejará de amarnos? Si estamos viviendo una vida caótica como aquí se describe. Ahora dice, claro que no. A pesar de todo eso, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. O sea, la realidad es que si hemos creído, hemos recibido el amor de Dios en Cristo Jesús, hemos creído en la obra que Jesús ha hecho, independientemente de qué esté sucediendo, nuestra victoria es absoluta en Cristo. Nada la podrá destruir, nada. Y fíjate lo que dice después. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios,
ni nuestros temores, nuestros miedos de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Dios mío, o sea, ni el infierno. Yo te pregunto, ¿cuál es el plan y cuál es el objetivo del diablo y de los demonios, del reino de las tinieblas sobre nosotros? ¿Cuál es su objetivo? Matarnos, separarnos de nuestro Dios, debilitarnos en nuestra fe, porque si con algo vencemos en este mundo, es con nuestra fe. Y él lo que intenta es distraernos, hacernos que pisoteemos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, para que incurramos en infracciones y nos sintamos culpables y empecemos a experimentar que Dios no nos ama, nos sentimos acorralados por los problemas y demás, y estamos viviendo en una situación donde los problemas y las circunstancias nos hacen imaginar cosas terroríficas para debilitarnos en la fe y que dudemos de Dios, de su amor. Pero la Escritura dice que nada, ni el diablo, ni el infierno, ni ángeles, ni problemas nuestros, ni errores, ni pecados nos pueden separar del amor de Dios a nosotros que nos ha dado en Cristo Jesús. Nada puede. Y termina diciendo: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el amor de Dios por nosotros no tiene límites. Jamás se va a agotar. Va a permanecer para siempre. ¿Ok? 1 Corintios 13:8 dice: un día se dejará de profetizar, de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario, pero siempre existirá el amor. El amor de Dios por ti, por mí, es eterno, hermanos. Es eterno y no cambia. Amén. Amén. Punto 2, su amor por nosotros no cambia. Y último punto de nuestra enseñanza: Él nos ama sin condición. Comencemos diciendo que cuando el hombre piensa en amar a otros, el amor humano es un amor condicional. Espera algo a cambio. ¿Sí? Lleva un interés. El amor humano no se da ni se recibe libremente, sino que siempre es interesado y está esperando que le den también. Ese es amor humano. Entendamos muy bien por definición, amor humano. Incluso José, bueno, para muchos eso es muy viejito, ¿verdad? Pero para mí era de mi tiempo. José, el artista, cantaba una canción que decía: el amor acaba. Pero se estaba refiriendo al amor humano. El amor humano siempre, mientras todo es dulzura, mientras todo está lleno de fantasía y todo está correspondiendo y demás, permanece ese amor. Pero llega el momento en que la vida nos mete a circunstancias donde empieza a haber problemas y entonces ese amor se empieza a retraer. Porque el amor humano se acaba. ¿Sí? Es condicional. Así es que, hermanos, mientras tú y yo pensemos en términos humanos, jamás vamos a poder entender la naturaleza del amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor en un nivel mayor. El amor de Dios se expresa en una atmósfera de libertad y nos ama independientemente si nosotros elegimos no amarlo. A pesar de que no lo amemos, Él nos ama, sigue amándonos. ¿Sí? Y Él no espera que nos comportemos de cierto modo. Él nos ama a pesar de. Y tú y yo somos libres para amarlo o no amarlo. Si Él nos obligara a que le correspondiéramos en su amor y nos haya diseñado para amarlo, seríamos unos robots. ¿Sí? Estaríamos condicionados. No hay manera de vivir sin amarlo porque nos diseñó amándole de esa manera.
Y eso no es Dios, eso no lo representa. El amor de Dios es un amor que se da en libertad, porque de lo contrario deja de ser amor verdadero, porque no habría libertad y se convertiría entonces en una prisión, porque no habría opción. Yo pregunto, en las parejas, ¿hay alguien que está obligado a amar a su esposa o a su esposo? Hay historias de las cruzadas, del tiempo del siglo XIV, XV, cuando había guerras, había reinos y demás, y hacían alianzas entre reino y reino y preparaban y acomodaban matrimonios. Pero hay tantas historias donde esos matrimonios arreglados no los unía el amor, los unían los intereses de los reinos. ¿Y cómo terminaban esos matrimonios? Porque no puede el amor manejarse de esa manera, tiene que ser libre. Es más, hay un dicho muy conocido por todos nosotros. Esto ya lo hemos dicho antes. Si amas algo, déjalo libre. Si regresa a ti, es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. El amor necesita libertad. El amor se expresa en libertad y por elección propia, no forzado. Nadie puede amar a otro obligadamente porque dejaría de ser amor y se convertiría en una prisión. ¿Sabes que el canal de Dios para demostrarnos su amor fue a través de Jesús? Él es el amor viviente de Dios. Él es el amor manifestado en este mundo de Dios hacia nosotros. Es la evidencia contundente. Lo envió para que muriera en lugar de nosotros. Él lo envió para que nos salvara del pecado. Y es un acto audaz de parte de Dios. De un todo o nada. O lo amas o no lo amas. Pero aquellos que deciden amarlo y que lo aceptan voluntariamente, Dios, fíjate lo que hace. Nos da el perdón de los pecados. Nos da la salvación. Nos da vida eterna. Además, nos da la oportunidad, nos infunde una fuerza, un ánimo para ser mejores personas. Hay tanto que recibimos si aceptamos su propuesta de amor. La palabra de Dios en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de las buenas noticias del Evangelio. Estas buenas noticias es el mensaje acerca de Jesús. Siempre que escuchemos el concepto, las buenas nuevas, es las noticias acerca de Jesús. Es el amor de Dios hacia nosotros. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Dice, no me avergüenzo de las buenas nuevas, de las buenas noticias del Evangelio. Ellas constituyen el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Es decir, el que cree en Él, que acepta el amor de Dios, es poder de Dios que está recibiendo para salvación, pero también para transformación de vida. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está escuchándolo. La Biblia lo dice, primero el judío y después el griego, o todos los demás. Pero Dios nos ama y esto es para aquellos que lo creen. Pero ¿qué pasa con los que no lo creen? ¿Qué pasa con aquellos que lo rechazan? Para ellos, la ira de Dios permanece sobre ellos. Mira lo que dice la Escritura en Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que la ira del juicio de Dios permanece sobre ellos. Por esa razón decíamos al inicio, Dios ama a la humanidad. Los ama con entrañable amor. Pero aquellos que hemos creído el mensaje, con esos nos ama con amor de Padre. Porque nos convertimos en sus hijos. Y aquellos que no han creído, dice que están bajo la ira de Dios. Viven así, siguiendo al Dios de este mundo, al diablo.
Así es que, hermanos, Dios ha demostrado su amor para nosotros y nos ama sin condición. ¿O qué sucede con aquel que ha vivido toda una vida en el reino de las tinieblas y el día que decide, es más, puede estar en el lecho de muerte y vivió toda una vida, pero en el lecho de muerte cree en Jesús? ¿Ustedes creen que Dios lo rechace? Aun cuando esté en el último momento de su vida. Dios está disponible siempre y sin condición para quien esté cansado y afligido de la vida y se quiera acercar a Él para descansar. Lo dice en Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados y afligidos. Yo los haré descansar. No los rechaza. Papá Dios nunca nos cierra la puerta porque nos ama sin condición. Él no necesita que tú y yo hagamos absolutamente nada. Así que, hermanos, solamente necesitamos venir a Él y tomar lo que Él ya nos dio. Por último, hermanos, como les dije en un principio, tú y yo necesitamos asegurarnos de creer y de aceptar lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos creer esa voz. Esa voz es la verdadera. Esa voz es la que realmente hemos de creer tú y yo. Necesitamos aprender a escuchar la voz correcta. No la voz de nuestra propia percepción de las circunstancias. No la voz en nuestra mente de nuestra imaginación. Ay, es que me he portado tan mal, es que he hecho esto y esto y por eso Dios no me contesta. No escuchemos esa voz es mentira. A pesar de, papá Dios te sigue amando. Y eres su hijo. Oye, quiero preguntar esto. Haz este ejercicio. Imagínate que tienes 2 hijos y es un ejemplo hipotético, no es real, pero te estoy invitando a que hagas este ejercicio para que puedas entender este concepto. Imagínate con 2 hijos. Uno de ellos es un buen hijo. Te ama, es obediente, te da muchas satisfacciones, te hace todos los mandados, trabaja, viene, contribuye en tu casa, cualquier necesidad que tienes, él está ahí pendiente, Y el otro es un rebelde, es borracho, alcohólico, drogadicto. Todas las noches vives pendiendo de un hilo, no sabes si va a llegar o no va a llegar. De repente vienen y casi te tumban la puerta. Enemigos de él vienen a buscarlo y tú estás hiper angustiada y angustiado por este segundo hijo. Yo te pregunto, ¿qué sucede contigo cuando piensas en uno y cuando piensas en el otro? Ya te reíste, Miriam. Platícanos por qué te reíste. ¿Amas más a uno que al otro? No. No. Pero pues le duele a uno más. ¿No? ¿Por quién sientes más compasión? Por el que está mal. Por el hijo que está mal. Por el que se porta bien. ¿Sienten lo mismo ustedes? ¿Saben qué siente papá Dios cuando ve al mundo que vive en pecado? ¿Que no ha creído en el mensaje en Jesús? Cuando nos ve a ti y a mí, que hemos creído el mensaje, por supuesto que nos ama y dice, a estos no los suelto, nadie los va a tocar. Y eso es una verdad, nadie nos va a tocar. Es más, dice la palabra que nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Y el diablo no la toca. Pero el otro que anda descarriado, uno se desvive por aquel. Hijo, cuando puedas, dile a tu hermano que se porte bien. Hijo, por favor, ve, busca a tu hermano y háblale, dale consejo, a ver si algún día recapacita. Pues Dios a sus hijos les ha dado el ministerio de la reconciliación para que vayan con los perdidos
y los traigan. Pero Dios los ama. Dios los ama con amor entrañable. ¿Y sabes una cosa? Tú y yo somos amados incondicionalmente por la gracia de Papá Dios. Somos amados desde antes, como dijimos hace un momento, de que se formara el mundo. Efesios 1, 4, 5 dice, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el deseo de su buena voluntad. A Él le plació que así fuera y así es hasta el día de hoy. Así es que, hermanos, ¿qué sienten cuando ven esta imagen? Están los padres jugando con este bebé. ¿No sienten ternura? ¿Mande? Una bonita familia. Se siente ternura cuando nosotros vemos esta imagen, los papás jugando, cuidándolo, todo lo que hacen los papás por el bienestar de este niño. Papá Dios eso hace por ti y por mí, hermano. Así es que aprendamos a escuchar la voz correcta, no la voz de nuestra imaginación, no lo que percibimos nosotros por las circunstancias. Esa voz está influenciada por el diablo, el mensaje que Dios me dio a mí. Y lleva el propósito de desanimarnos en nuestra fe para que dudemos de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios a nuestra vida. Aprendamos a darles valor a las palabras que están en la palabra. Leamos la palabra, hagámosla nuestra, vivámosla, hermanos. De otra manera no vamos a conocer al Dios de la palabra. Pónganse de pie, por favor. Recuerden siempre, Él nos ama con amor de Padre. Él nos ama con un amor que no cambia y Él nos ama sin condición. Cierra tus ojos. Demos gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Es una palabra, Señor, poderosa, porque ciertamente sobre nuestra mente nos vienen muchas ideas, muchas voces que a veces nos desaniman a seguir adelante. Nos hacen creer que eres un Dios que no te fijas en nuestras necesidades. Nos hacen creer, Señor, que eres un Dios que no estás atento a lo que nosotros ocupamos. No es más que la voz del diablo a través de las circunstancias que nos hablan y nosotros hacemos mal en escucharlas y atenderlas. No eres tú. Enséñanos, Señor, a aprender a escuchar lo que tú has hablado y has determinado sobre nosotros y que ya está escrito en tu palabra. Esa es la verdad. No lo que mi imaginación o lo que mis pensamientos me dicen. Enséñanos a caminar en conformidad contigo, Señor. Gracias porque nos has amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias porque has hecho todo, Dios mío, para que yo reciba tu amor. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, a lo mejor se equivocaron y fallaron en hacerme sentir valioso, en hacerme sentir amado. He entendido que no hay ser humano que me pueda llenar el vacío de mi corazón. Solo tú lo puedes llenar. Porque tú eres fuente inagotable de amor. En el nombre de Jesús, que aprendamos a escuchar tu voz y no la voz equivocada. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en tu gracia incondicionalmente nos has amado. Y no depende de lo que nosotros hagamos o hemos hecho. No me puedo ganar tu amor. Tu amor ha sido dado independientemente de mí. Y con ese amor nos amas por encima de todas las cosas. Y no hay absolutamente nada que vaya a hacer que tu amor se agote, se acabe. No hay, Dios mío, ni principado, ni potestad, ni ángel, ni demonio. Nadie, Señor, me puede apartar de tu amor.
Gracias por ello. Gracias porque me enseñas a creer en ello. Gracias porque me enseñas a abrazarlo. Gracias, papá, por tu amor y porque lo demostraste enviando a tu Hijo, Jesús. Gracias, Padre. Amén.